Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Qué bueno estar otra vez por este medio llevándoles eh, parte de los tantos temas que tiene la Parashá para este día de Shabbat. Espero también que hayan tenido una hermosa festividad de Purim, ¿sí? Hayan podido gozar de una forma sana y haya cogido más relevancia de esa festividad para sus vidas. La parachá para este día de Shabbat es la parachá número 21, parachá que quizá cuando cuentes. Y la encontramos allí en Shemot 30:11 hasta el 34:35. ¿Sí? Esa es la sidra para este día de Shabbat. Y tengo aquí un título para esta enseñanza y es los dos despertares, uno de arriba y otro de abajo. ¿Sí? Así lo he titulado, dos despertares, uno de arriba y otro de abajo. Leemos en la parashá de este Shabbat que aparecen dos tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos. ¿Sí? Las primeras tablas fue obra divina, totalmente divina, y las segundas tablas fueron talladas por Moshe, pero la escritura fue puesta por el Creador. ¿Sí? Veamos esas escrituras. Vamos allí a Shemot 32:6, dice, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y el segundo texto que vamos a ver allí es Shemot 34:1 y dice, y Adonai dijo a Moshe, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Sí? Entonces, vemos allí esas dos tablas, una hecha totalmente por la mano divina y otra donde Moshe participó, ¿verdad? Puliéndolas para que posteriormente el Eterno pusiera allí las letras que tenía en las primeras tablas. ¿Por qué fueron quebradas? Recordemos nosotros allí que fue por el pecado del becerro de oro. Cuando ellos empezaron a adorar ese becerro, cuando Moshe desciende del monte Sinaí, el pueblo estaba allí fiestando, estaba allí jugando, estaba adorando este ídolo, y entonces allí Moshe, de la rabia, pues las partió. Sí, partió las tablas. ¿Cómo es posible entonces que las primeras tablas de hechura puramente divina, ¿verdad?, hubiesen durado tan poco? Me dice, pues eso lo hizo el Eterno, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber durado eso tan poco, verdad? Mientras que las segundas tablas que Moshe juntamente con el Creador hicieron duraran mucho más, porque eso es lo que muestra la historia. ¿Sí? La historia muestra que las tablas que se hizo entre Moshe y el Creador, ¿sí? Moshe pule las tablas y el Creador viene y pone las letras allí, duraron mucho más. Eso no muestra la historia. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? Que duraran al punto de que quedaron allí en el arca del pacto. Sí, eran como testimonio, quedaron dentro del arca del pacto junto con la vara de Aarón, el maná, etc. ¿Sí? También podemos preguntarnos cómo la santidad y la manifestación gloriosa de Dios en el monte Sinaí fue algo, obviamente, fuera de serie, mientras que la manifestación de la gloria de Dios fue más permanente en el Mizcán y siguió luego, ¿verdad?, hasta la construcción del primer templo. ¿Sí? O sea, la manifestación allí en el monte Sinaí fue algo, bueno, sobrenatural, ¿sí?, sobrecogedor. Pero eso fue una experiencia de días, mientras que la gloria que descansó en el Mizcán, ¿verdad?, que construyó el pueblo de Israel, pues duró muchos años, ¿sí?, hasta la construcción, ¿verdad?, del primer templo. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que lo divino no dure? ¿Sí? Pero cuando el hombre trabaja con lo divino, sí dure. Interesante allí, ¿verdad? Entonces, hay ahí manifiesto, obviamente, un fundamento básico judío. ¿Sí? Esto es importante que lo podamos entender. Y tenemos que acudir, ¿verdad?, a los místicos judíos, a los sabios, ¿verdad?, que distinguen
estos, podríamos decir, dos encuentros, encuentro divino y humano, ¿sí? Entonces, ellos hacen allí, digamos, un análisis y dicen lo siguiente, ¿sí? Hay un despertar de arriba y un despertar de abajo. Concluyen en eso, ¿no? Que hay un despertar de arriba y un despertar de abajo. El primero es iniciado por el Creador, el segundo por la humanidad, ¿sí? En el primero, el Creador es el que toma la iniciativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos nosotros, por ejemplo, allí en el monte Sinaí, es lo que vemos nosotros allí en la guerra con los egipcios, ¿verdad? Fue el Eterno el que hizo todo, ¿sí? Y el otro, ¿verdad? El encuentro ese de personal o de la humanidad, entonces ya vamos a estar desarrollando eso porque es importante que lo veamos, ¿sí? Entonces, el despertar de abajo no es grandioso, es un gesto humano, demasiado humano, ¿sí? Pero hay diferencias entre ellos, vamos a ver entonces, entre ese despertar de arriba y ese despertar desde abajo, ¿sí? El primero que es iniciado obviamente por el Creador y el segundo por el hombre. Vamos a ver aquí otros conceptos. Dice, un despertar desde arriba puede cambiar el orden natural, sí, claro. Imagínense ustedes cómo se va a abrir ese mar rojo, ¿sí? O el mar de los juncos, cómo se abre y se seca y el pueblo puede pasar allí en seco, ¿verdad? Hasta la otra orilla. Entonces, eso cambia el orden natural de las cosas, ¿verdad? No se ve una cosa de esas, ¿sí? Cambia, pero, o sea, eso cambia la naturaleza, el orden natural de las cosas, ¿sí? Pero no cambia la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no requiere de ningún esfuerzo humano, ¿sí? Aquellos a quienes les ocurre son pasivos, ¿sí? Recordemos que allí el Eterno le dijo al pueblo de Israel, quienes inquietos y vean la salvación tan grande que el Eterno va a hacer. Entonces, se quedan pasivos mientras dura ese evento, ¿sí? Pues obviamente es sobrecogedor, pero solo dura un instante, ¿sí? Eso es sobrecogedor mientras dura, podríamos decir. Y posteriormente la gente vuelve otra vez a su normalidad, ¿sí? Vuelve otra vez a lo que estaba antes. Entonces, de ahí el cambio de mentalidad y la hechura del becerro de oro. Mire que ellos vieron la gloria de Dios, vieron allí la manifestación, la voz de Dios hablándoles, ¿sí? Y eso fue sobrecogedor, eso fue sobrenatural, pero faltó Moshe y entonces ya dijeron, no, pues hagamos un becerro de oro. Cuando habían escuchado, ¿sí? Los dos primeros mandamientos, que era, no te inclinarás, no harás imágenes, etcétera, etcétera, ni te inclinarás ni adorarás, ¿verdad? Entonces, ya cambiaron su mentalidad, ¿sí? Y también vemos aquí, ¿verdad? Cómo después de la derrota de los egipcios, cuando ellos mueren allí en el Mar Rojo, posteriormente vienen y se quejan, ¿sí? Empiezan a quejarse. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si vieron cómo el Eterno derrotó a los egipcios, cómo el Eterno, ¿verdad? Los sepultó prácticamente en el mar y entonces ahora empiezan a quejarse, en verdad, porque no tenían agua, no tenían que comer. Y, hombre, o sea, ¿se ve? Uno dice, pero ¿cómo es posible? Claro, porque es que ellos se quedaron pasivos, vieron lo que el Eterno hizo. Entonces, eso es como un despertar de arriba. Vieron cómo el Eterno hizo las cosas. Sí, pero ellos prácticamente no participaron allí. Entonces, en contraste, un despertar de abajo siempre va a dejar una huella permanente. Una huella permanente, ¿sí? Cuando el hombre toma parte y se esfuerza, ¿sí? En cuenta que tiene esas capacidades, ¿sí? Que empieza obviamente a descubrir, esto va dejando huella y tiene un despertar, ¿sí? Entonces cuando el hombre toma parte, cuando el hombre se esfuerza, cuando el hombre es activo, ¿sí? Y se da cuenta de las capacidades que tiene, se da cuenta de los logros, ¿verdad? Y descubre que puede hacer tal o cual cosa, entonces eso va dejando huella, eso hace que haya un despertar y eso es mucho más permanente, ¿sí? Y vamos a ver aquí varios ejemplos en las escrituras. Por ejemplo, la guerra que tuvieron con los egipcios, se mantuvieron allí, como les dije, pasivos, quietos,
vieron las maravillas y los portentos del Eterno, ¿verdad? Y posteriormente empezaron a quejarse en que no tenían agua, no tenían que comer. ¿Qué iban a comer? ¿Sí? Cuando pelearon, por ejemplo, con Amalek, ¿sí? Y le derrotaron, se dieron cuenta de sus capacidades y de ahí no se volvieron a quejar. No se volvieron a quejar cuando tenían que enfrentar una guerra, excepto, ¿verdad? Cuando los espías trajeron allí, ¿verdad? Esos informes desesperanzadores. Allí entonces, ellos no vieron lo inminente de la guerra, simplemente vaya, guerreen, ¿sí? Así como lo hicieron con Amalek, ¿no? Y como ustedes pueden ver, hasta ahora hemos vencido en las guerras. Ya eso es algo, ¿verdad? Es un sello de Israel. Vencemos en las guerras porque sabemos quién pelea por nosotros, sabemos quién está por nosotros, sabemos quién nos respalda al respecto. ¿Saben? La experiencia del Sinaí, por ejemplo, cuando posó la gloria de Dios en él, ¿sí? Eso fue sobrecogedor, por no decir aterrador, ¿sí? Acuérdense que le dijeron a Moshe, habla tú con Dios y no hablemos con él porque vamos a morir. Habla tú con Dios. O sea, eso fue una experiencia sobrenatural, ¿sí? Pero cuando participaron en la construcción del Mishkan, ¿sí? Como tal, o el tabernáculo, ¿verdad? Allí, dice allí que la gloria de Dios también descendió. Y está ese mismo término, la gloria de Dios, sí, descendió. Así como descendió en el Sinaí, así también en el Mishkan, ¿sí? O en el tabernáculo. Bueno, entonces encontramos este mismo término. ¿Ah? Y más tarde esa presencia divina se posa en el templo que construye Shlomo, el rey Shlomo, ¿no? Entonces duró mucho más. ¿Por qué? Porque hubo una participación humana allí en la construcción. Entonces, esta es la diferencia entre las cosas que hacen por nosotros y las cosas en las que nosotros participamos. Las primeras nos cambian por un momento. Las últimas nos cambian para toda la vida. ¿Sí? Esto es un principio básico del judaísmo. ¿Sí? Entonces, y esto es así, cuando otros hacen por nosotros, sí, de pronto allí nos impactamos, ¿verdad? Vemos nosotros allí que, ¿verdad? Nos pueden cambiar por un momento, ¿no? Pero no permanecen. Pero cuando nosotros participamos de ellas, ¿sí? Cuando somos proactivos, estas son las cosas que permanecen para toda la vida, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, aquellos que experimentan, por ejemplo, un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que viene de arriba por escuchar la palabra de Dios, por la manifestación del Espíritu Divino, ¿sí? Porque eso es una experiencia sobrenatural, eso viene de arriba, el nacimiento viene de arriba. ¿Sí? Esto es una cosa que da únicamente el Padre, ¿sí? Es una oportunidad que da el Padre, ¿sí? Viene ese nacimiento, entonces, allí, ¿qué hay que hacer? Pues la persona debe ser activa en conocer esa salvación tan grande que el Creador ha hecho por medio de Yeshua. O sea, es importante conocer esa salvación, enterarse qué implica esa salvación, a qué me obliga esa salvación, qué responsabilidad tengo por esa salvación ahora, por ese perdón divino, ¿sí? ¿Qué tengo ahora que hacer? ¿No? Y no quedarme allí sentado en los laureles, ¿no? Que ya fui perdonado, ya fui, ¿verdad? Restaurado, liberado. Bueno, está bien, entonces sigamos la vida común y corriente, ¿verdad? No, o sea, de ninguna manera. Sí, toca hacer algo más, ¿no? Y ahí es ser activos en conocer esa salvación tan grande que el Creador ha hecho por medio de Yeshua y proactivos en la obediencia a esa santificación que se nos exige, santificación de nuestras vidas y también en esa renovación del conocimiento para seguir creciendo, ¿no? Y haciendo tanto huella, ¿verdad?, en la vida de uno como en la huella de los demás, como huella en los demás. Sí, entonces es importante que ser proactivos en ese conocimiento y en esa obediencia, ¿no? Para esa santificación de la vida, esa consagración de la vida y renovar el conocimiento para seguir creciendo, ¿no?
de tal manera que podamos nosotros mismos comprobar y hacer huella para nosotros y también para los demás. Si la persona que ha tenido esa experiencia se queda solo en experiencias sensorial emocional o sensoriales y emocionales, ¿sí? Seguro no hay garantía. Ahí no hay garantía. Y muchas personas se mueven allí, ¿verdad? En lo sensorial, en lo emocional. Van a las reuniones, ¿verdad? Y ay, qué hermoso estuvo, ¿verdad? Esa alabanza, esa adoración, el mensaje tan hermoso, ¿verdad? Uf, qué mensaje que, ¿no? Pero al cabo del tiempo se olvida. Eso fue una experiencia sensorial, emocional, y eso fue todo. ¿Y qué? ¿Te cambió, te transformó? ¿Sí, te renovó? Solamente aquellos que trabajan en comprender, aquellos que trabajan en estudiar, en investigar, en comprobar, así como hacían los de Berea, ¿sí? Comprobaban si las cosas que les decía Rav Shaul eran ciertas, buscaban en las escrituras, comprobaban en las escrituras, ¿sí? No se conformaban con menos, no se conformaban simplemente con el amén, amén, no, sino, caramba, vamos a estudiar, vamos a ver si es verdad lo que están diciendo, si es verdad lo que me están enseñando, comprobar aquí, allá, preguntar, que eso es básico dentro del judaísmo, preguntar, hacer preguntas hasta que uno quede convencido, ¿sí? Entonces, si se tiene esa experiencia sensorial, emocional, no hay garantías, ¿verdad? De poder perseverar cuando vengan, ¿qué? Los embates, las pruebas de la vida. No hay garantía. Si no hay garantía si la persona simplemente es emocional, ¿verdad? Sensorial, ¿no? Pero no tiene conocimiento. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Que las pruebas, las luchas de la vida y todo eso hagan que tiren la toalla, como se dice, ¿verdad? En el argot deportivo. Tiró la toalla, botó la toalla, si no pudo más. ¿Por qué? Faltó conocimiento, faltó entendimiento, faltó comprobar, ¿verdad? Con la palabra, estudiar la palabra, ¿sí? Faltó acción y en eso uno tiene que ser proactivo, hay que ser siempre proactivo. Es necesario, como dijo el escritor de Hebreos, allí en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, dijo aquí, la sustancia, se traduce en algunas partes, ¿no? La sustancia, o la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Entonces, la fe es eso, es conocimiento, es certeza, es conocer la sustancia de las cosas, ¿sí? Si usted quiere, por ejemplo, usted quiere hacer un sancocho, por ejemplo, sancocho, usted tiene que saber cómo se hace, qué es lo que básicamente tiene que tener un sancocho. ¿Sí? Es como conocer las sustancias, este elemento, esto, ¿verdad? Que el plátano verde, ¿verdad? Que la costilla, que inclusive si lo va a hacer así también con pollito, ¿verdad? Entonces también echa ahí la gallina y en fin, ahí poco a poco le va añadiendo, ¿verdad? Que la papa, que la yuca, ¿no? Que la mazorca, etcétera. Entonces ya usted sabe más o menos, ¿verdad? La sustancia, ¿qué debe tener eso? Asimismo en la fe dice allí que es la sustancia, es la certeza. Tienes que tener certeza de lo que crees, de lo que profesas. Tienes que tener la certeza. Para eso se necesita conocimiento, se necesita estudio, investigación, comprobación. ¿Sí? De eso que inclusive se espera, se aguarda, ¿no? Y tienes que demostrar lo que no se ve. ¿Cómo vas a demostrar lo que no se ve? ¿Cómo vas a demostrar que el Creador existe y que dirige todo lo que existe? Ese es lo principal que debe uno conocer y aprender. Y saber cómo, ¿verdad? Cómo explicarlo. Entonces, es conocimiento. Esta es la diferencia entre las cosas que hacen para nosotros y las cosas en las que participamos. Esa es la gran diferencia. Cuando hacen para nosotros las cosas pueden impactarnos, pueden cambiarnos por el momento. Pero cuando estamos en las cosas en las cuales nosotros participamos, entonces esa nos hace cambiar para toda la vida. Las primeras, ¿sí? Nos cambian por un momento. Las últimas, donde participamos, somos proactivos, nos cambian para toda la vida. Acuérdense que aquí enseñamos a tener esa relación
con el Creador. ¿Sí? Te enseñamos a tener una mejor relación, mejor intimidad con Dios, nuestro Creador. Entonces, el conocimiento es poder, el conocimiento es fe, el conocimiento es acción. ¿Sí? Eso es lo que es el conocimiento. ¿Sí? Es poder, es fe, es conocimiento en acción. Eso es lo que es. Yeshua dijo, recordemos las palabras de nuestro santo maestro de justicia, Mateo 7:24. Dice así: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, atención ahí, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo demás ya ustedes lo saben, ¿sí? Ya ustedes lo saben. Vienen las pruebas, vino el viento, vino el agua, pegó con ímpetu en aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quieres tú tener una vida bien fundada, ¿sí? Firme? Escucha las palabras de nuestro santo maestro y acción, ¿sí? Sé proactivo en ser obediente a ellas y verás cómo edificas tu casa sobre la roca. Mis amados, recuerden ustedes, si te gustó este material, te edificó, entonces dale un like, ¿verdad?, al video, comparte el video para que otras personas también sean bendecidas, sean beneficiadas. Y suscríbete, si no te has suscrito al canal, suscríbete, ¿sí? Allí pon la campanita para que cuando se siga subiendo material de ¿verdad?, de enseñanza de Torah, ustedes puedan ser bendecidos, ¿sí? Bueno, sin otra observación más, me agradó haber estado con ustedes de nuevo por aquí. Que el Eterno los bendiga. Y para todos, Shabbat Shalom. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones. Paz y bendiciones para todos.